Antropología del territorio. Cuando uno piensa en el territorio y en antropología como dos ideas separadas, pues se le viene a la cabeza que la antropología es el estudio del hombre, de la cultura, y el territorio solo existe en tanto el hombre culturaliza el espacio, en tanto apropia culturalmente el espacio. Por lo tanto, el territorio es un espacio culturalmente creado, si se quiere decir, o es un espacio construido humanamente. Y en ese sentido, entonces, pensar en una antropología del territorio nos lleva a pensar en que la antropología está tendiendo a un objeto de construcción humana, como es eso, espacio construido humanamente por varios elementos, por un elemento de apropiación, por un elemento de vivencia y por un elemento de afectividad, si se quiere. Entonces, si tenemos esos tres elementos, apropiación, vivencia y afectividad, entonces el territorio de alguna manera también nos ayuda a construir a nosotros mismos. Y es el caso de los migrantes que añoran su territorio, porque no solo ellos habitaron el territorio también los habitó a ellos. Entonces la añoranza no es más que eso, ese sentir un apego de algo lejano, pero que se sabe propio, que se sabe que se corresponde. Entonces ahí tenemos que una antropología del territorio nos lleva a esas dimensiones tan particulares como el sentimiento de una persona, pero también tan comunes, comunitarias como el sentimiento de una comunidad, o el sentimiento de comunidades alrededor de esas construcciones de apropiación, de afectividad y de muchos otros componentes que le van dando ese arraigo a lo largo del tiempo. Entonces la antropología del territorio, uno entonces se pregunta, bueno, ¿y cómo uno hace para estudiar esto? En mi caso, decidí que había tres formas de aproximarse. De pronto no son las únicas, pero son las que considero que me sirvieron en el momento. Tres formas de aproximarse al estudio del territorio. Por un lado está el territorio considerado como un conjunto de dinámicas que suceden en él. Entonces le llamamos dinámicas territoriales. Y eso se refiere al cambio de representación del territorio que hacen los actores sociales vinculados a él. No es lo mismo lo que piensa el pensamiento sobre el territorio, el comportamiento sobre el territorio de la comunidad que considera que ahí nacieron sus ancestros y que eso es un legado tradicional, a lo que piensa la dimensión administrativa del departamento, la dimensión nacional sobre ese territorio. Y mucho menos y mucho más diferente será la dimensión de las multinacionales cuando el territorio es atractivo porque está cuajado de recursos minerales y de mucho orden estratégico. En ese sentido, entonces, las dinámicas territoriales nos dan cuenta de eso, de esa diversidad de escalas para comprender el territorio. Y no solo de esa diversidad de escalas, sino también de esa diversidad de intereses que muchas veces son conflictivos a la hora de actuar en el territorio, a la hora de que se encuentran grupos con intereses totalmente divergentes, inmediatamente se genera una lucha que puede ser simbólica o puede ser física. Y es allí, entonces, donde ese elemento de las dinámicas territoriales nos dan una lectura temporal de lo que es el territorio, de cómo se ha ido construyendo o cómo lo han ido construyendo los diversos actores a sus diversas escalas. Otro elemento que nos sirvió mucho en este trabajo de investigación fue pensar que en el territorio, además de las dinámicas, o quienes sufren o viven las dinámicas, son los actores sociales. Y en ese sentido, entonces, encontramos que la sociedad, los grupos humanos, se organizan y es a ese organizarse en el territorio y vivir esos procesos que dan las dinámicas, le hemos llamado morfología social. Entonces la morfología social es como la distribución de lo social en ese territorio que es por un lado simbólico, pero por otro lado físico, ¿sí? Como espacio. Entonces los seres humanos allí, dependiendo los momentos y las dinámicas que se desarrollan en el territorio, se van organizando, se van distribuyendo
se van redistribuyendo, se van aglomerando, se van desagregando, dependiendo diversos momentos. Entonces, la morfología social nos permite eso, mapear la distribución de lo social en el territorio. Y por otro lado, tenemos lo que es las configuraciones culturales. Si bien hay dinámicas, si bien hay morfologías, también va quedando como un registro en la memoria colectiva. Y ese registro va dando cuenta de lo que, por ejemplo, es permitido en el territorio, va dando cuenta de lo que gusta, va dando cuenta de lo que no gusta, va dando cuenta de la ciudad de lo bello, de la ciudad de lo feo, va dando cuenta de la forma como la sociedad que vivió procesos secuenciales o las sociedades que vivieron procesos secuenciales lo van registrando en la memoria. Y no solo en la memoria, sino que esa memoria va generando comportamientos. Entonces allí es donde encontramos la utilidad de ese concepto de configuraciones culturales. Entonces el territorio, como lo he abordado para estudiarlo, implica contemplar las dinámicas territoriales en tanto representaciones que cambian con el tiempo, las morfologías sociales en tanto distribución de la sociedad en ese territorio y las configuraciones culturales en tanto registro de el hacer de los seres humanos y ese hacer que se configura en conductas, en prácticas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la manera como concibo la aproximación al territorio como construcción humana, ¿sí?